Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que después de la cirugía bariátrica te preocupas más por todo? ¿Que cualquier pequeño problema te altera? ¿Que te desesperas más rápido? ¿Que estás como irritable? ¿Que piensas demasiado? ¿O que tu mente nunca se calla? O incluso que sientes una ansiedad que antes no existía, que no encuentras tu lugar. Y entonces aparece esa como culpa, aparece preguntas, ¿qué me pasa? ¿Será psicológico? ¿Será que estoy perdiendo el control? Y bueno, hoy quiero decirte algo muy importante. La ansiedad después de una cirugía bariátrica no siempre nace solamente de la mente. Muchas veces comienza mucho antes. Comienza desde tu intestino. Comienza en las hormonas, en los nutrientes, en el sueño, en la inflamación y finalmente llega a tu cerebro, a tu mente. Hoy vamos a recorrer ese camino. Vamos a ver todo lo que está envuelto en esa ansiedad después de la cirugía bariátrica. Porque entender qué está pasando dentro de ti puede ayudarte muchísimo, más que simplemente escuchar o opiniones o luchar con esa ansiedad. Bueno, pues bienvenidos, soy la nutrióloga Betty Sainz y en este episodio número 3 de nuestra serie El cerebro después de la cirugía bariátrica, bueno, vamos a hablar de qué es realmente la ansiedad. Y bueno, la ansiedad no es en sí una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia. Nuestro cerebro fue diseñado para detectar peligros. El problema aparece cuando el sistema de alarma permanece encendido todo el tiempo. Quiero explicarte varias estructuras. Dentro de nosotros existen estas estructuras y empiezo por la amígdala. Dentro de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, existe una pequeña estructura llamada amígdala. Aunque es muy pequeñita, tiene una función enorme de detectar peligros. Es como el detector de humo de una casa. Si hueles a humo, bueno, la alarma se enciende para protegerte. El problema aparece o el problema es cuando esa alarma comienza a sonar, incluso cuando no hay un incendio real. Eso ocurre en muchas personas con ansiedad. Están encendidas todo el tiempo esa alarma y no hay un problema real. Luego tenemos algo que se llama hipocampo. Muy cerca de esa amígdala está el hipocampo. Podríamos decir que es una biblioteca de nuestra memoria. Él compara lo que estamos viviendo con las experiencias anteriores. Recuerda situaciones difíciles, puede ayudar a que la amígdala reaccione con mayor intensidad. Aquí puedes poner, no sé, en tu mente, así como que una imagen de esa biblioteca al ladito de esa alarma, de esa alarma de humo, ¿no? Pero también está la corteza prefrontal. Aquí aparecen partes muy importantes de nuestro cerebro. La corteza prefrontal, ¿sí? Es la que es más racional, es la que te dice, a ver, tranquila o tranquilo, aquí no pasa nada, respira,
no saques conclusiones antes de tiempo, ¿sí? Entonces, es cuando tú razonas así de que, a ver, o sea, sé que no está pasando nada, pero tengo esa señal de alarma. Entonces, esto es la ansiedad. Pero cuando estamos muy cansados, dormimos mal, tenemos estrés o existen deficiencias nutricionales, esas capacidades para controlar nuestras emociones pueden verse afectadas. Entonces, puedo hacer a lo mejor una comparación muy bonita. Por ejemplo, la amígdala pisa el acelerador, ¿no? Pero la corteza prefrontal pisa el freno. Entonces, es como el sistema nervioso, ¿no? Aquí conectamos todo lo que nos hace sentido. Fíjense, cuando la amígdala crea una imagen o un pensamiento o cree que existe un peligro, activa el sistema nervioso simpático. Entonces, es el mismo sistema que nuestros antepasados utilizaban para escapar de un depredador, pero pues nosotros no tenemos un depredador, ¿no? Entonces, de verdad, aquí esa ansiedad empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, respirar más rápido, te sudan las manos, te sientes que tus músculos se tensan, se te dilatan las pupilas y el cuerpo se empieza a preparar para correr, ¿no? Entonces, eso es la ansiedad y bueno, aunque no tengamos hoy que correr, no tengamos que escapar de un león, el cerebro sigue utilizando el mismo sistema. Entonces, ahora quiero explicarte un poquito sobre el cortisol y la adrenalina, dos sustancias que también se involucran en esto. Para preparar al cuerpo, el cerebro libera estas dos sustancias muy importantes. La adrenalina es como una respuesta inmediata. Hace que el corazón te lata más rápido, produce ese temblor, esa sudoración, esas palpitaciones, esa sensación de urgencia. Eso es la adrenalina. Y el cortisol es la llamada hormona del estrés. Eso mantiene al organismo en un estado de alerta, pero durante más tiempo. Entonces, si permanece elevado durante semanas o meses, puede afectar el sueño, el estado de ánimo, el apetito, aumenta la sensación de ansiedad, ¿sí? Y bueno, quiero decirles así como que una frase o algo que, o sea, quiero algo que recuerdes, una frase que te recuerde. La ansiedad no es simplemente un problema de pensamientos. De verdad, la ansiedad es una respuesta biológica diseñada para protegernos, para decirte que algo anda no tan bien. Y precisamente porque es biológica, existen muchos factores que no pueden hacerse pues así como que evidentes, ¿no? Entonces, aquí es donde la cirugía bariátrica pues entra en la historia, ¿sí? Porque te voy a decir, o sea, en tu historia, te voy a decir, después de la cirugía cambian tus hormonas, cambia el intestino, cambia tu microbiota, cambia la absorción de nutrientes, cambia la forma en que tu cerebro recibe la información del resto del cuerpo. Pero todas tus células tienen recuerdos. Entonces, por eso aquí digo, cambia tu historia, ¿no? Y
eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Entonces, es muy importante saber que ese cerebro tiene el recuerdo de cómo tú reaccionabas ante un estrés, ante un peligro, ¿sí? Pero ahora, pues está diferente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué cambia en el cerebro después de la cirugía? ¿No? Bueno, pues cambia la manera de cómo interpretamos todo el demás cuerpo, todo el demás, las hormonas, porque cambia el GLP-1, cambia el péptido YY, cambia la grelina, cambia la dopamina, cambia, por lo tanto, el sistema de recompensa, cambia tu hambre, cambia tu saciedad y pueden cambiar también las preferencias alimentarias y cambian tus circuitos cerebrales. Entonces, esa ansiedad después de la cirugía es porque estás cambiando y no encuentras como tu estado en el momento. Todo esto cambia en mayor proporción en el bypass, pero también en la manga gástrica disminuye un poco la activación de esas regiones cerebrales relacionadas con la recompensa frente a alimentos muy energéticos. Y en la parte o en parte de la medida, pues por el aumento del GLP-1 y el péptido YY, por eso cambia todas estas señales. Entonces no solamente es el cambio del tamaño de tu estómago, es que cambió la conversación entre tu intestino y tu cerebro. La microbiota habla con tu cerebro, entonces es ese eje cerebro-intestino. Y está involucrado el nervio vago, está involucrado la serotonina, está involucrada la GABA, la dopamina, los ácidos grasos de cadena corta y por supuesto la inflamación o la respuesta a la inflamación. Después de la cirugía bariátrica, cambia profundamente tu microbiota intestinal. Y cambia también para bien, O sea, no estamos hablando de un cambio negativo, estamos hablando de un cambio positivo, ¿sí? Te voy a decir que ese cambio puede estar cambiando también ese eje intestino-cerebro, el metabolismo y además algunos comportamientos en tu intestino, ¿sí? Entonces, cambia la información que se envía al cerebro, todos esos millones de habitantes de probióticos en nuestro intestino, ¿sí? Entonces, quiero mencionarte también algunos nutrientes que favorecen el centro de saciedad y el centro nervioso y el control de la ansiedad. Es la vitamina B12, el hierro, la tiamina, el folato, la vitamina D3, el omega. Todo esto es muy importante. El magnesio, ¿sí? El consumo de proteínas es muy importante que esté todo eso bien balanceado para que tú estés saciada y que tengas menos ansiedad y que tus neurotransmisores funcionen perfectamente bien. Entonces, después de la cirugía bariátrica, las deficiencias de estos micro y macronutrientes pueden aparecer y si no existe más bien una adecuada suplementación y si no existe un adecuado seguimiento, pues entonces vas a tener más ansiedad. Por eso es muy importante las vigilancias periódicas. No significa que todas las personas con ansiedad tengan una deficiencia, pero sí significa que debemos buscar, ¿sí? También afecta en la ansiedad el azúcar y las subidas y bajadas de glucosa, el síndrome de dumping, la hipoglucemia reactiva, la
adrenalina, las palpitaciones, el temblor, el sudor, la confusión, la sensación de ansiedad. Muchos pacientes creen que es ansiedad, todo eso, y puede ser síndrome de dumping, ¿sí? Puede ser la baja de la glucosa. Entonces, en ocasiones, esa hipoglucemia puede confundirse con ansiedad. El músculo también ayuda a tu cerebro. Entonces, cuando tú tienes músculos que se contraen durante el ejercicio, no solamente se hacen más fuertes, también liberan unas sustancias llamadas miocinas, ¿sí? Y las miocinas son como pequeños mensajeros químicos que viajan por la sangre y envían el mensaje al cerebro de que todo está bien y funcionan mejor, ¿sí? Entonces, gracias a ellas, disminuye un poco la inflamación, favorece las conexiones de la neurona y disminuye la ansiedad y mejoras tu estado de ánimo. ¡Ay, esta niña siempre me interrumpe! Bueno, entonces, de verdad, el ejercicio es muy importante y es como parte de la cura de la ansiedad. Existen unas proteínas llamadas BDNF, ¿sí? No te preocupes por memorizar este nombre, ¿sí? Piensa en ella como un fertilizante para tu cerebro. Ayuda a que las neuronas sobrevivan, formen nuevas conexiones y aprendan mejor. Una de las formas más naturales de aumentar las BDNF es mediante el ejercicio físico. Por otra parte, quiero presentarte una palabra muy importante que es neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar, adaptarse, crear nuevas conexiones durante toda nuestra vida. Antes se pensaba que el cerebro, pues, era, pues nada más una vez que somos adultos ya no cambiaba. Pero en realidad esto no es cierto. Tu cerebro cambia todos los días. Entonces, recuerda, menor inflamación, mejor ansiedad. Pero entre más tú tengas el control en tus pensamientos, en tu cuerpo, mientras estás consciente de hacer todos estos cambios, tienes neuroplasticidad, sí puedes cambiar, ¿no? Entonces, no toda ansiedad después de una cirugía bariátrica viene precisamente de tu cerebro, puede venir de tu cuerpo, de las deficiencias, de tus hábitos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Quiero que también tengamos en cuenta que podemos pasar después de la cirugía por un duelo, ¿sí? Entonces, muchas personas piensan que una cirugía solo significa perder peso, pero en realidad también implica despedirse de una etapa de tu vida. Algunas personas dejan de usar la comida como refugio emocional, otras cambian su forma de convivir con la familia, con los amigos, incluso pueden extrañar ciertos momentos asociados con la comida. Todo cambio importante implica un duelo. Y vivir un duelo puede generar ansiedad. Entonces, puede ser eso. También puede implicar un cambio de identidad. Hay pacientes que me dicen, Betty, ya no me reconozco. Durante muchos años construyeron su identidad alrededor del peso, de su físico. Y de pronto el cuerpo cambia, la ropa cambia. La forma en que las personas lo miran cambian, pero por dentro todavía se sienten iguales. Entonces, adaptarse a una nueva identidad lleva tiempo y esto puede generar ansiedad. Luego, otra cosa puede ser el miedo a recuperar peso. Eso puede generarte ansiedad. Uno de los mayores temores después de la cirugía bariátrica es volver a subir de peso. Algunas personas interpretan cualquier variación de
de medio kilo, 1 kilo, no sé, como que si todo estuviera saliendo mal. Ese miedo constante puede mantener al cerebro en estado de alerta y entonces aumenta ansiedad, ¿no? Otra cosa es el perfeccionismo. Hay pacientes que sienten que deben de hacerlo todo perfecto, comer perfecto, hacer ejercicio perfecto, no fallar nunca, pero la salud no significa perfección, significa constancia, hay que ser constantes. Si caes, pues levántate y ya no pasa nada, porque cuando buscamos ser perfectos, cualquier pequeño error puede vivirse como un fracaso y te puede llevar a la ansiedad, a ese estado de alerta en tu cerebro y a todas las sustancias que te mencioné anteriormente. Y te voy a decir una cosa, redes sociales pueden inspirarnos, pero también pueden hacernos creer que todos bajan de peso muy rápido, que todos tienen un cuerpo perfecto y que nunca tienen dificultades. Y la realidad es muy distinta. Comparar tu proceso con la de otra persona suele aumentar la ansiedad y disminuir la satisfacción con tus propios avances. Entonces, mucho ojo con lo que estés en los grupos y en las redes sociales. Y el exceso de control. Después de la cirugía, algunas personas sienten la necesidad de controlar absolutamente todo. Cada caloría, cada gramo, cada horario, cada comida. Y cuando sentimos que perdemos un poco ese control, aparece una enorme ansiedad. La salud necesita estructura, pero también flexibilidad. Entonces es muy importante, y por eso yo doy el sistema de raciones, para que tú puedas armar tus menús, ¿sí? Otra cosa es depender de una báscula. La báscula es una herramienta, pero no es un juez. Sin embargo, algunas personas permiten que un número decida si ese día vas a sentirte feliz o vas a sentirte frustrado. El peso puede variar por la hidratación, por el ciclo hormonal y menstrual, por las inflamaciones, por el contenido intestinal, por muchas cosas. No refleja todo el trabajo que estás haciendo en un número en la báscula. Y bueno, a veces cambia la relación con la pareja, con la familia, con los amigos. Algunas personas reciben mucho apoyo, otras enfrentan críticas, celos o comentarios incómodos. Incluso hay relaciones que cambian, porque ahora la persona se siente con más seguridad y empieza a poner límites. Todos esos cambios también generan emociones y en ocasiones ansiedad. Y bueno, lo más curioso es que muchas personas que bajan 30, 40 o hasta 50 kilos y cuando se ven al espejo siguen sintiéndose que tienen el mismo cuerpo, porque el cerebro necesita tiempo, más tiempo para actualizar la nueva imagen que está viendo de nosotros mismos. Entonces, no siempre la transformación física ocurre al ritmo de la transformación emocional y todo eso va afectando la ansiedad. Bueno, quiero terminar diciéndote algo. Si después de tu cirugía bariátrica sientes ansiedad, no significa que estás fallando. Tampoco significa que seas débil. Significa que vale la pena mirar todo el panorama, todo tu cerebro, todos tus pensamientos, todo tu entorno, todos tus nutrientes, tu alimentación, tus hormonas, pensar también en tu microbiota,
en la calidad del sueño que estás teniendo y si estás haciendo o no haciendo ejercicio. Y qué emociones estás sintiendo. Y bueno, toda tu historia pasada y tu nuevo libro que estás escribiendo después de tu cirugía bariátrica. La cirugía cambia mucho más que el estómago. Cambia la manera en que tu cuerpo conversa con tu cerebro. Y comprender esa conversación es el primer paso para recuperar tu bienestar. Nos vemos en el siguiente episodio y estará muy interesante también porque te hablaré de otro tema que muchísimos pacientes viven y casi nadie les explica. ¿Por qué me siento deprimida después de la cirugía bariátrica? Nos vemos en el próximo episodio.